Buenas tardes. Hoy vamos a presentar a nuestro nuevo pintor, señor Pareja. Le hemos dicho que venga hasta aquí para que nos cuente un poco sobre sus obras, sobre su vida artística y, en fin, esas cosas, dónde es, cómo trabaja, qué es lo que hace, esas curiosidades que nos mueven a todos, ¿no? En fin, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Jesús Pareja Díaz. ¿Y cómo firma sus cuadros? ¿Cómo decía? ¿Cómo los firma? Bueno, te voy a tratar de tú, ¿te parece? Porque... Bueno, sí, como usted quiera, o como quiera. como quieras. Bueno, mi firma es J. Pareja. ¿Cuántos años hace que pintas? Pues lo que se dice pintar, yo ya pinté desde muy niño. Y da la casualidad que en las escuelas que yo iba, sabía pintar más que el maestro, que el profesor. Cuéntanos. A mis 12 años, ya si llegaba cualquier cosa de pinturas, el profesor siempre era más, o sea, era menos que yo en cuestión de pintura. O sea, que no había esa inteligencia entonces tan desarrollada de un profesor ser pintor o entender de pinturas. Era un maestro normal. Y entonces yo pues pintaba, ya a mis 12 años ya pintaba a carbón y pintaba muchísimas cosas, muchísimas. ¿Y entonces ya fue cuando decidiste ser pintor? No, ¿qué va? Me gustaba y pintaba. Pero le voy a decir cómo y por qué empezó esta cuestión. Mi padre entonces le gustaba que yo pintara. Y para esta cuestión, él siempre buscaba la forma de que me daba una propinita, la otra más allá, y entonces yo, claro, a cuenta de esas propinas, pues yo pinté. Y pinté más, y según pintaba, pues hacía un cuadro, hacía cualquier cosa, y tenía la propina de mi padre. De ahí empecé con esa cosa de pintura, que hacía cosas que, nada, normales, pero bueno, me gustaba en aquella época. Yo le hablo de 12 años y tengo 74. ¿Y actualmente sigues pintando? Bueno, después de eso, ya también me iba a pasar a la Escuela de las Artes, pero vino la guerra y ya no pude ingresar. Y hice la cuestión de estudios para piloto. Esto en la guerra, para la zona roja. Y ahí estuve hasta que vino ya una cuestión de los niños que estaban en los colegios, de estos para huérfanos de militares, cuando la guerra, y vino una evacuación para Rusia. Y yo, por tener un año más, me tuve que quedar en tierra y mi hermana se tuvo que marchar para Rusia. Y ahí ya la pintura se acabó. A los 13 años yo ya no volví a pintar más. Pasaron años ya, pero muchos años, hasta casi que me casé. Y después de casarme fue cuando empecé a pintar. ¿Y por qué volví a empezar? Pues empecé a volver a pintar porque me gustaba. Lo primero me gustaba y me llamaba y yo veía, en fin, que mi pintura que yo estaba haciendo, pues no es que fuera una gran cosa, porque cuando yo empecé a pintar lo que se dice al óleo o acuarela o cosas por el estilo, o a pastel, pues gustaba algo la pintura esta que hacía yo. Y aquí en Astorga pues yo empecé a pintar esto, les voy a decir cómo y de qué manera. Hice algunos cuadros para Julito, que era, ¿cómo se llama? Eso, para Julio López, y los exponía en su comercio. Ah, sí. Y gustaron. Y los vendía barato, pero claro, en aquella época 100 y pico de pesetas un cuadro o 200 pesetas era mucho dinero. Pero mucho dinero. Y yo empecé, ya me compró a lo mejor pues 4, 6 o 8 o 10 cuadros y me pagaba a lo mejor 2 o 3 mil pesetas por esos cuadros. Y claro, yo ahí empecé ya y ya me gustaba y ya empecé yo con la cosa de ver mucha pintura, estudiar un poco la pintura y así empecé. Y luego ya me tuve que ir al extranjero. Y entonces en el extranjero empecé en Suiza. Más que nada en Suiza, porque antes había estado en Francia. Pero al irme a Suiza con mi señora, pues ahí mismo ya hice yo cuadros y los vendí. Y me los compraban. O sea, que siempre ha tenido suerte, siempre los ha vendido. O sea que sí, yo pintaba y los vendía. Y luego ya, después de eso, me vine a Bélgica, y ahí ya me tiré 14 años. Y ahí en Bruselas también hice cuadros y los he vendido. Y luego ya de Bruselas ya traje yo unos 15 o 20 o 30 cuadros ya hechos allí.
dije, bueno, para cuando yo me venga para aquí a España, pues luego encuadrarlos y tal, y hacer una exposición. Y fue cuando empecé a hacer la primera exposición, que la hice en la biblioteca. O sea, que ha habido épocas de producción, Sí, sí, de hacer sí, mucho, sí. mucho, mucho, y otras, Y otras que... un intervalo ahí muy grande de hacer nada. Desde los 13 años, luego hasta casi que me Hasta los casé, 30 casi. quedó muerta la cuestión de pintura, yo ya no toqué pintura en ninguna clase. Sí, sí, sí. Ni acabó ni nada. ¿Y en la luego actualidad, ya me retomé ahora? esa relación de volver y ahora pues le voy a decir una cosa con felicidad, ahora es al revés. Viene la decaída también por los años, el cansante, ya son cosas que en el pintor le pasa eso. O mucho, o poco, o nada. Sí, sí, hay épocas. Y es lo que ocurre. Porque yo me he tirado ahora, pues, 2 años que no hice exposición ninguna, no pinté nada. Y ahora la última vez, pues hice muy poco también, que hice buenos cuadros y los he vendido. Precisamente buenos cuadros. Esta última vez tenía 3 o 4 cuadros muy buenos, y ya la casualidad que me vinieron a comprar directamente los cuadros de fuera, porque ya de aquí ya no encaja la pintura aquí, es un fallo ya. Y sobre todo aquel que ya está en la misma ciudad, pintando varios o sea, mucho tiempo, y vendiendo cuadros, llega un momento en que falla. El mismo personal y la misma gente de la ciudad ya ven un declive en la pintura o la firma, o que ya eso no es una cosa de calidad, y es un error. Quizás sea el... Es un error porque da la casualidad que luego vienen de fuera y me lo llevan, y me lo compran. Y gente como a lo mejor con más inteligencia o más desarrollo sobre la pintura. Exactamente. Y ahora precisamente el último año que yo he pintado, pues me vinieron y me llevaron 4 o 5 cuadros, los 4 o 5 mejores que tenían, cuantos que los vieron, pum, se los llevaron. Y aquí, pues para vender un cuadro de aquí... ¿Te da pena vender los cuadros? No, es una de las cosas que yo la pintura me gusta y la hago y se la llevan, pero se me olvida esa pintura de ese cuadro, porque hice yo precisamente hace 3 años, hice yo un cuadro, no con la cosa de venderle, sino para retenerle yo y tenerle yo, porque eran las hilanderas de Velázquez. De Velázquez. Y era una fotocopia, o sea, una reproducción. Sí, sí, sí. Y era precioso. Sí, precioso porque le vieron y gustó. Nada más verle, se lo llevaron. Y luego, en estos 2 o 3 años últimos, o 4, hice algunas pinturas de aquí mismo de Astorga, y están haciéndolas, y a medio hacer o medio terminar, comprármelas ya. Antes de exponerlas ya estaban compradas. ¿Sales a pintar fuera? Sí, yo lo pinto. ¿Te gusta pintar? Sí, a mí me gusta pintar fuera. Coge el caballete Sí, y yo pongo caballete y pinto en cualquier sitio, me gusta muchísimo eso. Eso es muy bonito. Más que en casa. Lo que pasa es que algunas veces ya, por no decir ir aquí o ir allá, pues coges el caballete y haces a lo mejor de una reproducción o de un cuadro, encajas, o de 2 cuadros o 3 cuadros encajas un cuadro, y lo haces en casa. Sí, pero sí, me sí, gusta pintar fuera, porque ya en Astorga me han visto en muchísimos sitios, sentado pintando. Sí. Porque hice una colección precisamente de aquí, de la catedral, vista desde varios sitios. O sea que ponerme en una callejuela o en cualquier sitio y ver la catedral y coger ese rincón. Y hice 18 cuadros y los vendí todos. Todos. ¿Cuáles son tus temas preferidos? Pues el tema mío, normalmente a mí me ¿Hay gusta... épocas en que te gustan más unas Sí, cosas? a mí me gusta todo. Lo que pasa es que hay veces que a mí me gusta el tema de cuadros que son algo difíciles, o que tengan mucho movimiento, o mucha acción, o mucho personaje, si llega el caso. Me gusta más hacer cosas más difíciles, como reproducir a lo mejor cuadros también buenísimos de grandes pintores, que ahí está la clave, que muchas veces mucha gente dice es una reproducción, pero es que una reproducción puede ser tan buena como cualquier cuadro del mismo pintor, porque precisamente de dónde vienen los grandes artistas más que de las grandes reproducciones que se han hecho y se han vendido como auténticos. Entonces es más pintor el que ha reproducido el cuadro que el que lo pintó, porque reproducir algo que un gran artista ha pintado y que pase como el del gran artista es que es un gran artista. ¿Y qué materiales usas tú para pintar? Pues a mí el material, el que más me gusta ha sido el óleo. Lo que pasa es que he pintado todo. He pintado tinta, he pintado acuarela, he pintado gouache, he pintado acril. Pero lo que más me gusta es el óleo, porque es
donde puedes perfeccionar mucho mejor una pintura. Y bueno, los temas ya hemos dicho que te gustan Sí, todos. el tema me va igual. Me va igual porque lo mismo me da la marina, que el paisaje, que cualquier cosa. ¿Cuántos cuadros habrás pintado? Pues mire, yo aquí llevo exponiendo en Astorga unos 12 años y pongo sobre unos 25 a 30 cuadros cada año. Los primeros años he hecho 2 exposiciones, porque he expuesto por 2 veces, pero normalmente de unos 30 cuadros. No, bien, Y bien. tengo 3 cuadros en casa. O sea no tengo que te los quitan. O sea, tengo 3 que acabo de exponer aquí y otros 3 o 4 que tengo allí corrientes. Yo lo he vendido todo. Ahora, otra cosa, yo no he sido de los que he dicho, esta pintura es esto, es lo otro y vale tanto y me lo tienen que pagar, porque yo no he sido de esa forma de ser. Yo he pintado porque me gustaba y me gustaba pintar para que se lo llevaran, para expansionar esa pintura y no tenerla a lo mejor encerrada o guardada o colgada. Y he dicho, prefiero que se la lleven más barata, pero que esté en un sitio, en una ciudad, en otra, en fin. Yo tengo en muchísimas provincias cuadros míos. Me han venido de Valladolid, me han venido de León, me han venido de Madrid, me han venido de Asturias, o sea que me han venido de varios sitios y se han llevado mis pinturas. ¿Pintas todos los días? No. Yo mi cuestión de pintura es casi cuando empieza a empezar ya la primavera o a medio primavera, ya es cuando me gusta pintar. Pero en el invierno, lo que se dice invierno, yo no toco la pintura para nada. O sea, que es primavera y verano y otoño. O Sí, sea, más... sí, la primavera, verano, porque el otoño también ya no... Primavera y verano. ¿Y cuándo te gusta más pintar? ¿Por las mañanas, por las tardes? Sí, ¿Cuándo sí, te a gusta? cualquier hora ya. O sea, a cualquier hora. Me gusta pintar. Bueno, ya me has dicho lo de las exposiciones, te voy a preguntar cuántas exposiciones. Y otra pregunta también que me has contestado ya, si crees que la pintura se hace para que se vea, independientemente de que a uno les guste más o menos. Sí, sí. Pero vamos, también me lo has dicho, o sea, que tú pintas y te gusta que se vea, ¿no? Sí, Que sí. A mí me es gusta para eso. mi pintura. Yo no soy de los que me cierro en decir, yo puedo vender a lo mejor un cuadro en 100.000 pesetas. O este cuadro, si no es en 100.000 pesetas, no se vende. Pero si voy a esa cuestión, yo tendría en mi casa, pues ahora a lo mejor 300 cuadros. ¿Y qué hago yo con esa cantidad? ¿Qué hago? Si yo aunque tenga un sueldo o tenga una pensión, no es lo suficiente, si llega el caso a lo mejor para vivir un poquito que tal, pues tengo que buscar la forma de que esos cuadros me den para vivir, desahogar mi vida. Y es lo lógico. Ahora, aquel que tiene un dinero, o tiene una pensión, o tiene un capital, que puede decir, no, estos cuadros yo los dejo aquí, porque me gustan y son míos. Y si no me los pagan como yo quiero, perdón, estos cuadros, pues yo no puedo, no me deshago de ellos. Pero yo no es que no me deshaga de ellos, es que yo necesito el dinero normalmente, yo con claridad. Yo no digo, si vale 100 y lo puedo vender en 50, pues lo vendo en 50. Pero yo sé que ese cuadro vale esas 100 que tenían que ser. Sí, sí, O sí, más. sí, sí. O sea que el valor puede ser de mucho más cantidad, pero no es a lo que vamos a esa cantidad. Es que cuando se vende Sí. un cuadro en esas condiciones y exponiendo y poniendo la cantidad que uno quiera, es porque le sobra el dinero. Porque entonces acumularía una cantidad de cuadros que luego, ¿qué haría yo? Tendría que venderlos en el rastro o como le voy a decir aquí, en los martes o lo que sea, Sí, claro, de claro. cualquier manera. ¿Cuánto tiempo tardas tú en pintar un cuadro? Yo lo que tengo es que en la cuestión de pintura, muchos dicen que si un mes o 2 meses, no es así. La pintura depende cómo uno refleje el cuadro y diga pim pam pam, y esto lo puedo hacer en 4 días, o lo puedo hacer en 2. Sí, Eso sí, ya sí, es la sí, rapidez y el manejo de los pinceles y la rapidez con que uno refleja la pintura en el cuadro. O sea que yo puedo a lo mejor hacer un cuadro que la gente lo ve y se creen que yo me he tirado a lo mejor un mes o 2 meses y me he tirado a lo mejor 4, 5, 6 días solo. Y otras veces también puede pasar al Y contrario. otros a lo mejor pues me han tirado pues despacito y he estado con... En fin, digo, que me gusta hacer este cuadro y quiero que me quede bien y hacerlo lo mejor posible y a lo mejor me tiro pues 15 días. Hasta que no termine un cuadro que estás haciendo, ¿no empiezas otro? No, O sea, no. O sea, No. terminas y Yo empiezas. empiezo uno, empiezo uno, lo termino y luego ya continúo con otro. ¿A ti te gusta conocer lo que pintas? Incluso tocarlo y pisarlo. Vamos a suponer que estás pintando el jardín. Sí. Lo que estás pintando te gusta pasearlo, verlo, como si... Pues lo le voy a tuvieras- decir una cosa, yo he pintado, sí, porque yo he pintado un jardín
aquí en Astorga he pintado muchas cosas en Astorga. Y muchas veces he estado viendo, ¿qué le voy a decir? La catedral, Eso, la o el catedral, por palacio, ejemplo. o esto tal, y mirar varias veces, a ver si cualquier detalle, cualquier cosa que se me ha ido o que prefiero cogerlo mejor o tal. Me gusta verlo. Exactamente. ¿Qué es lo que más interés tiene para ti? ¿El dibujo, el color, la idea? Bueno, pues en lo que esto le voy a decir una cosa. Yo he tenido la suerte de que empecé a dibujar muy bien, en lo que cabe muy bien. Y entonces, pues claro, no es lo mismo. Hay muchos pintores que no pintan, que no dibujan, sino que directamente pintan, pero el dibujo son 4 rasgos, porque no saben perfeccionar la... Y claro, eso tampoco es que sea uno más artista o menos artista. Yo puedo ser más artista porque dibujo mejor y lo puedo perfeccionar más, pero luego a la pintura no es lo mismo. ¿Eh? Y lo que vale es la pintura, no es el dibujo. O sea que para ti es la pintura En sí es tiene la más pintura interés. y el color. Y reflejar los colores que más llamen la atención en la persona. Sí, Ver sí. que agrada esa pintura que yo reflejo ahí en el cuadro, que tengan sensación. Y el motivo escogido también muestra interés para ti, es Pues importante. sí, yo desde luego, cuando he pintado he buscado siempre los motivos que más me interesaban o más interesantes son. ¿Cómo decides qué pintar? ¿Qué, ¿Cómo escoges lo que quieres pintar en ese momento? Vamos a suponer que Pues estás terminando el cuadro y tienes que empezar otro, porque sí, dices, sí, no. Es que cuando ya pinta uno un cuadro casi ya tiene la noción o el reflejo de decir, pues ya tengo este cuadro porque ahora voy a ponerme a hacer aquel otro, que también me gusta mucho, porque yo tengo muchas cosas. Y a lo mejor estoy pintando, vamos a poner, la catedral, y digo, bueno, pienso y reflexiono y digo, bueno, pues este cuadro va a quedar muy bien y tal, pero ahora me gustaría coger, vamos a suponer, pues el palacio. Pero luego ves el palacio y pintas y ves que encuentras la catedral y el palacio y claro, es otro cuadro más. Y dices, pues este es de más interés porque tengo los dos. Tengo la catedral y el palacio y tengo el jardín. o sea que te surgen las ideas sobre la marcha según vas Y trabajando. entonces es cuando digo, no, pues este tiene que ser muy bien. Como a lo mejor luego veo y paseo y veo el aljibe. Y el aljibe pues me gusta, me interesa verlo, como lo he visto a lo mejor desde más lejos, la cuestión del aljibe, por la parte esta de atrás de la catedral, y digo, bueno, pues son ideas que se te reflejan y te gustan y las pintas. ¿Qué ha significado para ti la pintura? Pues la pintura para mí fue una cosa interesante a lo primero, porque era una cosa que te llamaba y decías, pero bueno, ¿yo por qué no puedo conseguir más de lo que tengo? Y claro, la pintura también no es una cosa de esas que se dice, yo voy a llegar a más, ¿no? La pintura es como muchas artes. Llega un momento en que ya por más que quieres, no alcanzas aquello que quieres. Porque la pintura es más difícil de lo que parece. Porque puedes pintar mucho, pero hay que pintar menos y más calidad. Darle más calidad a lo que estás pintando, que es lo interesante. Exactamente. Pero llega uno a que en cierto tiempo ya va viendo que no alcanzó aquello que él quería, o lo que yo quería. Bueno, pero nunca es tarde, ¿no? Sí, nunca es tarde, pero se llega uno a convencer de que aquello que ella quiere no lo consigue. ¿Sabe lo que quiere realmente? Pues es eso. Cuando pinto un cuadro o algo que no es que me guste a mí solo, es que interese a aquella gente que luego lo ve, que lo refleja y dice, pues sí, esto es una pintura, está muy bien, tiene una perfección, tiene un color, y claro, es eso. ¿Cree que la pintura tiene que parecerse mucho a la realidad? No. No, porque yo he comprobado, no solamente por lo que yo he pintado, por lo que he visto, porque he visto, por lo menos en Europa, he recorrido, ¿qué le voy a decir? Tengo París mismo, yo he estado en París y he estado en Montmartre y he estado con grandes amigos, pintores, y he visto pintar, y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que aquí haya este arte tan grandioso que hay y que no tengan una peseta para tomarse un vaso de vino? Pero grandes artistas que se ven de cualquier manera. Sí, ¿Cómo sí. yo no se concibe? Porque una cosa es
ver pintura, Eso. pintar, y otra cosa es ver cómo se pinta, la cantidad de personas que pintan y el arte que hay ahí. Vocación, Sí, significa, sí, ¿no? Amor a la pintura, ¿no? es que se ven cosas maravillosas allí. Sí, sí. Y uno mismo, yo mismo, he dicho muchas veces, pero bueno, ¿cómo es posible que estos hombres, no, que los haya vendiendo cuadros que valen miles y miles, y que esta gente que está aquí pintando por pintar por ganárselo del día? Por el placer de pintar Nada y más. poder... Y son grandes artistas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, esto, sí. esto ocurre muy a menudo porque, mire, yo conozco Mira, a un mira, amigo, mira, no me trates de tú. bueno, yo conozco a un amigo que es de Gijón mismo, precisamente, era un niño como yo que jugábamos en la misma calle y fue un gran pintor en Gijón. Pero la gran pintura no estaba ahí, estaba en aquella persona que le dijo, vente y tú vas a pintar y tú vas a exponer aquí. Fue a París, le llevaron a París, le buscaron la forma de colocar sus cuadros en sus galerías y entonces llegó a ser un gran artista. Pero él no lo sabía. Él sabía que pintaba y tenía clase y vendía en su propia ciudad. Pero cuando se trasladó a París, por mediación de esa persona que le ayudó, le facilitó las galerías y toda la propaganda, pues llegó a ser un gran pintor. Porque eso es como todo. El dinero lo hace todo. Porque ahora el que lo tiene y vale, pero es que hay quien vale y no lo sabe. Ya. Ahí está lo malo. ¿Por qué? Porque no puede, él no puede desarrollar todo eso donde pueda ir y exponer y verlo. Y queda muerto. Es una pena, ¿no? Serán valores perdidos. Por eso, ¿no? sí, precisamente casi los grandes pintores han surgido de eso. Les han visto y claro, han dicho, no, hombre, tú esta pintura tienes que exponerla, tienes que llevarla aquí, tienes que... Y ese es el todo. ¿Ha cambiado mucho tu pintura? ¿De unas épocas a otras? Pues sí, ha cambiado. He ido mejorando, porque claro, aquel que empieza no es como el que... No, ya no hablo de mejor o peor, sino tu manera de pintar, tu forma. Bueno, pues también porque vas aprendiendo a pintar, a lo mejor el mismo cuadro lo has pintado de una forma y luego lo has pintado de otra. Ah. O sea que has cambiado... O sea que has el mismo pintura, lo puedes volver... se cambia la pintura y gusta más o no gusta más, o te ha costado más trabajo pintarlo de esta manera y de la otra, siendo más fácil, queda mejor. Antes, como hablaste de Gijón, me vino a mí a la mente preguntarte, porque yo te dije que eras astorgano. Sí. Yo te conozco de aquí de siempre. Sí, hace 50 años. Sin embargo, cuando empezamos esta charla, nos dijiste que eras de Gijón. Sí, yo llegué aquí de militar, en el año 44. ¿Y aquí te quedaste? Y luego en el 46 me casé. Y aquí me quedé. Luego, claro, ya me fui al extranjero a trabajar y todas esas cosas. Pero yo llevo desde el año 44 en la mili, pero lo que se dice casado y viviendo en Astorga desde el año 46. O sea, que eres astorgano prácticamente. 50 años largo ya. Y hay otra pregunta que nos gustaría también. ¿Hay algún pintor favorito para ti? ¿Hay algunos que te gustan más? Bueno, en eso de la pintura, pues sí, hay cosas que se ven que piensa uno y dice, ¿cómo es posible que esto cueste esa cantidad de dinero y esto sea una gran pintura cuando puede pintarlo un niño? El Miró mismo. La pintura del Miró, pues un niño lo puede pintar, esos rasgos, nada, a lo mejor un pato de cualquier manera o cualquier cosa. Él lo pinta y es un artista y eso es una maravilla. Porque eso lo puede pintar cualquiera, ahí está lo bueno. No es yo te estaba preguntando de cuáles son tus pintores que te gustan, los favoritos. Pues a mí me gustan los de siempre. Los realistas. Los grandes, eso, la realidad. Como un Goya, un Velázquez, todos son buenísimos. O sea, los realistas son los que más te gustan. Tenemos aquí unos cuadros tuyos que has traído al estudio, una pequeña muestra. Son unos cuadros normales. Ese que está detrás de ti tiene unos reflejos desde aquí preciosos. Sí, bueno, es que hay cuadros... Explícanos cómo lo hiciste. Pues este cuadro, vi una postal una vez y era algo parecido a ello. Pero yo le pegué un cambio. ¿Lo transformaste? Sí, lo transformé. La parte de arriba era casi una copia, pero luego la parte de abajo era todo mío. Y entonces cuajó, porque era agua y agua, lo que pasa que la parte de arriba
tenía los reflejos de los árboles, Está precioso. que era además era un tono que encajaba con el verde, todo de arriba. Y a ese verde había que darle un poco de oscuridad y darle un remanso a ese agua. Y luego entonces es cuando hice la parte de abajo, como diciendo, bueno, pues este es un remanso, pero que se va filtrando el agua y queda muy clarito, y entre unas peñas. Lo hiciste con óleo, ¿no? Sí. Y con pinceles. Sí. Muy bonito. ¿Y aquel? Y esos son dos cuadros, son reproducidos aquel, casi bueno, todos. Los dos cuadros son de parecidos. dos cacerías. Es un jabalí y un ciervo. Lo que pasa es que tiene más, es como si fueran reproducciones. Tengo algo mío que lo he ido cambiando un poco. En los paisajes lo he cambiado porque no me gustaba según estaban. Y les he dado otra luz. Por ejemplo, dinos, ese verde que tienes ahí en el árbol. Este verde del ¿Por qué árbol, le pusiste eso ahí? Eso, pues mire, esa es otra cosa de... eso es una cosa mía. Eso es una hiedra, que entonces... Sí, eso me parece. Es una hiedra que va subiendo sobre el tronco del árbol. Sí. Y digo, pues algo le hará. Son cosas que en el mismo bosque yo he cambiado, y la misma luz del cielo. O sea, que se te iba ocurriendo sobre... Sí. De reproducciones he ido haciendo cambios, a mi manera. Y claro, les he dado, y esto de aquí igual. Eso te iba a decir yo, esa tierra de aquí... Esto es un remanso como de agua, que ve un poquito de agua. Las piedras, el agua... Luego las piedras y tal, los arbustos, que ya son a mi gusto. Tampoco, porque eran cosas que eran un poco de... O sea, que se ha transformado todo un poquito. O sea, que los tonos, muchos de ellos los he cambiado. Y cosas que he hecho yo, no es que sean todo cogido de otra reproducción. Sí, que te inspirabas en aquello para... Siempre he cambiado un algo. O como a lo mejor he cambiado un perro. Este perro mismo, pues es una cosa mía propia. Y dije, bueno, pues voy a meterle este perro como... haciendo, además lo que bueno que tiene es que los tres perros tienen las facciones de rabia, de ataque al animal, como lo tiene el mismo jabalí. Pero claro, es que hay que ver que los animales no es ponerlos así como así, sino que las facciones de los perros son de ataque a la fiera. Efectivamente, eso es lo bonito, ¿no? Claro, la fiereza de... porque un perro se puede pintar, pero es darle el significado al perro de lo que le está pasando, o lo que está haciendo. Sí, y se ve ese... Claro, esa es la fiereza de los dos animales, el ataque de un animal al otro, y la defensa del otro animal. Y en aquel de allí es diferente. Sí, aquello era diferente, porque ya es una jaula de perros atacando al ciervo. Y lo mismo me pasó. He cambiado siempre los mismos perros, los he cambiado siempre, alguno de ellos, a mi manera. Y es diferente la luz de uno al otro. Y la hierba, ¿ahí qué transformaste tú en ese cuadro? Sí, en la hierba pues lo mismo. Aquí le hice este pequeño detalle ahí de tierra, como le pasó al otro. Y el encaje de aquellas piedras, o sea que transformo siempre algo. Están bonitos. ¿No nos has traído más? ¿No podemos enseñar más? No, bueno, yo he podido traer alguno más, pero como no me encajaban para traerlos para aquí, porque para mí no me gustaban. Sí, querías... Quería algo, de lo poco que tenía ya, traerlo mejor. Pero pues entonces cuéntanos otras cosas que has pintado sobre ellas. Ya que no las tenemos aquí, pero por lo menos cuéntanos. ¿De cuadros? De cuadros. Pues de muchísimos. Tengo muchísimos cuadros. ¿Las todas las has pintado enteras? Porque en 12 años pintando, a 30 cuadros casi que he pintado por año, vamos a suponer, ya son cuadros. Sí. Son tantos que casi no puedo decir ni qué cuadros son. O sea, que has pintado de todo. Has pintado paisajes, porque has pintado de aquí edificios. de Castelló de Poazares, me acuerdo que estuve pintando para Pepe de la Mallorquina. Me dijo, oye, quería que me pintaras la calle principal y el rincón de la iglesia. Y esa casualidad que pinté los dos cuadros para él. Y vino entonces la televisión española. Se vino aquí a Castelló de los Poazares cuando esto de la escritora esta tan famosa de Maragatería, Concha Espina. Y al venir para eso,
entonces Pepe, el de la Mallorquina, pues les enseñó los cuadros. Y cogieron la calle y cogieron el mismo rincón. Y eran idénticos a los que yo había pintado. O sea, que te has pintado todo Castrillo, te Sí, has en pintado Castillo toda pinté, Astorga. varios. Y luego, pues, de aquí de Astorga, pues he pintado varios. También he pintado de varios pueblos de aquí de la Maraguetería, también he pintado. Que ahora, pues, muchos no se me quedan en la cabeza, pero he pintado varios pueblos de aquí. ¿Hay alguna anécdota más que te gustaría contarnos? Pues, anécdotas, en lo que cabe, pues, no puedo decir otras cosas, más que yo he pintado mucho, he vendido mucho, he tenido suerte, porque eso es tener suerte, porque yo, a esta última vez, precisamente, yo expuse unos cuadros que yo pensé que no iba a vender ninguno. De verdad, con sinceridad, porque yo ya conozco la cuestión esto de la pintura. Claro. Y cuando ya pisas mucho una ciudad y exponiendo, llega un momento en que sí, ya lo la cosa ya antes, no cuaja. Sí, y esta vez precisamente hice ya esos cuadros por exponer y casi decir no voy a pintar más. Y sin embargo, pues vendí todo lo mejor, claro, que tenía, porque tuve esa suerte de que vendí los 6 o 7 mejores cuadros que tenía. Y ya son los que me dieron, pues... ¿Y eso te anima a seguir? Pues sí, ya veremos, a ver. Pues claro que ahora sí. Tengo pensado de pintar este año, pero algo en... ¿Cómo diría yo? Pues casi todo a la vista, o sea que con el caballete y ir a pintar cosas expresamente aquellas que me han gustado y que queden clavadas en la mente para que luego al exponerlas que sea esto, aquello y lo otro y que lo vea todo Astorga. Exactamente. Pinturas de aquí. ¿A ti te gusta pintar en silencio o los ruidos? Porque estás haciendo el caballete, si pasan coches y tal, ¿te molesta eso? No. Yo estoy pintando y ya no me interesa nada de todo lo que hay alrededor mío. Yo me pinto, sigo pintando, el ruido o alguien o otro, nada. No me entretiene la mente para nada. Bueno. No necesito el silencio ni nada de eso, no. Ahora, siempre es mejor. Porque cuanto menos ruidos haya, estás más concentrado. Pero bueno, no es una cosa que me perjudique en la cuestión. Bueno, pues... ¿Alguna cosa más te gustaría? Porque pues prácticamente yo no sé, te hemos preguntado casi todo, ¿no? Sí, yo creo que más. Eres de aquí, pero naciste en Gijón. Sí. Llevas aquí ya toda la vida, o sea que eres nuestro. 50 años. Eres un pintor nuestro ya. Sí. Y nos alegramos de que hayas venido y que muestres para que la gente lo sepa, ¿no? Y sepamos todos lo que tenemos. Pues sí, algo sobre todo aquello que yo he pintado. Sobre lo que he pintado no solamente, y cómo he pintado, en fin, todas esas cuestiones de la persona que ha estado sobre ello. Y en fin, pues nada más. Yo creo que con lo que nos has dicho, pues ya no tengo más. La curiosidad nuestra ya nos has puesto un poquitín ya un poco mejor. Por lo menos, vamos, yo creo que ha sido suficiente. Otra cosa ya no puedo decir más. De acuerdo. Sobre el particular. Bueno, pues muchísimas encantada gracias. Y hasta la próxima. Muy bien.